Imagínate que puedes invertir tu dinero y no hay riesgo de perderlo. ¿Te suena bien? Suena increíble, ¿verdad? En México existe esa posibilidad. Se llaman instrumentos financieros del gobierno. Exacto. Y en este deep dive vamos a explorarlos a fondo. A ver, vamos a entender cómo funcionan, quiénes están involucrados y algunos ejemplos para que quede todo clarito. Incluso vamos a viajar al pasado. Vamos a descubrir la historia de los CETES. Nacieron durante una crisis económica en los años 70. Es como una cápsula del tiempo financiera que refleja la historia económica de México. Genial. Pero antes de viajar al pasado, empecemos por el presente. ¿Qué rol juega Banco de México en todo esto? Banco de México es el agente central. Ayuda al gobierno a emitir y colocar estos instrumentos de deuda. Pero aquí hay algo interesante. El gobierno mexicano no necesita de los bancos tradicionales para emitir deuda, ¿En serio? ¿Y eso por qué? porque tiene el respaldo de Banco de México, la máxima autoridad financiera del país. Ya entiendo. Yeah. Entonces, ¿cómo se conectan con los inversionistas? A través de subastas. Banco de México organiza subastas donde los intermediarios financieros compiten. Compiten por el derecho a comprar deuda del gobierno, Compiten. ¿Cómo? ofreciendo las tasas de interés más bajas. Es como una subasta inversa. Gana el que ofrece prestarle al gobierno al menor costo. O sea que los impresionistas se pelean por prestarle al gobierno tasas bajas. Suena un poco extraño. Lo sé, pero tiene sentido. La deuda del gobierno mexicano se considera de las más seguras del mundo. Hay mucha demanda. Los inversionistas prefieren aceptar tasas bajas a cambio de la seguridad de que no van a perder su dinero. Ah, ya. Ah. Es como si prefirieran guardar su dinero en una caja fuerte, aunque no ganen mucho interés. Exactamente. Y este sistema de subastas se implementó para gestionar esa gran demanda. Es como repartir un pastel entre muchos comensales. Tiene mucho sentido. Entonces, ¿quiénes pueden participar en esas subastas? ¿Puedo ir yo a comprar unos setes? Me temo que no es tan fácil. Es un grupo selecto. Instituciones financieras, aseguradoras, casas de bolsa, fondos de inversión, incluyendo las Afores. O sea, los grandes del mercado. ¿Y qué son las Afores? Las Afores son las administradoras de fondos para el retiro. Manejan el dinero que ahorras para tu jubilación. Buscan inversiones seguras para hacer crecer tus ahorros y la deuda del gobierno es perfecta para eso. Ahora entiendo. Y para entrar a este grupo selecto, imagino que hay requisitos, ¿no? Claro. Necesitan aprobación regulatoria, pruebas de que son financieramente solventes y un proceso de solicitud formal. Banco de México se asegura de que solo los jugadores más confiables y solventes participen. Es como un filtro para mantener la estabilidad. Ahora, hablemos de los CETES. Cuéntame más. Los CETES, o certificados de la Tesorería de la Federación, son el instrumento de deuda más conocido y emitido en México. Y como te decía, surgieron como una solución a los problemas económicos de finales de los 70, una época difícil para México. Y vaya que han durado. ¿Y qué los hace tan especiales? Son de corto plazo con vencimientos desde 28 hasta 364 días. Inviertes tu dinero por un periodo corto y lo recuperas pronto. Suena bien para inversiones a corto plazo. ¿Y qué hay de la seguridad? Son prácticamente libres de riesgo. Están respaldados por el gobierno. De hecho, se usan como referencia para la tasa libre de riesgo en México. Es como el punto de partida para medir el riesgo de cualquier otra inversión. Entonces, invertir en CETES es como tener la certeza de que te van a pagar. Suena casi demasiado bueno para ser verdad. Sí, los CETES son muy seguros. Y aquí viene un detalle interesante. Los CETES son bonos cupón cero. Cupón cero. ¿Eso qué significa? Significa que no pagan intereses periódicos como otros bonos. La ganancia se obtiene al final del plazo, cuando recibes el valor nominal del CETE. A ver, ¿me podrías dar un ejemplo? Imagina que compras un CETE por 95 pesos y su valor nominal es de 100 pesos. Al vencimiento recibes los 100 pesos. Esos 5 pesos de diferencia, esa es tu ganancia. Ah, ya. Es como comprar algo en oferta. Exactamente. Es un mecanismo sencillo pero efectivo para que el gobierno obtenga financiamiento y los inversores una rentabilidad segura. Genial. Y además de los CETES, hay otros instrumentos del gobierno en los que se puede invertir. Por supuesto. El gobierno mexicano ofrece varios instrumentos para diferentes tipos de inversionistas. Cuéntame más. Por ejemplo, están los bonos EMS. Son bonos de largo plazo con tasas de interés fijas. Si quieres invertir a largo plazo, digamos 10 años, y buscas una tasa estable, los bonos EMPO pueden ser una buena opción. Suena bien para quienes buscan seguridad y para los que buscan algo con un poco más de riesgo. Para ellos tenemos los bonos D. Son de mediano plazo con tasas de interés variables. Y a diferencia de los CETES y los bonos M que pagan al vencimiento, los bonos D pagan intereses cada mes.
Interesante. ¿Y qué pasa con la inflación? ¿Hay alguna opción para protegerse? Claro, para eso están los UDIbonos. Están ligados a las UDIs, unidades de inversión. Estas unidades se actualizan con base en la inflación. No entiendo muy bien eso de las UDIs. ¿Me lo puedes explicar con un ejemplo? Imagina que inviertes 100 UDIs en un UDIbono. Si la inflación sube un 5%, el valor de tus 100 UDIs también sube un 5%. Así proteges tu inversión. Ya. Como si el valor de mi inversión se ajustara a la inflación. Genial. ¿Y hay alguna otra opción? Sí, también están los BEPAS, bonos de protección al ahorro bancario. Los emite el IPAP, pero están garantizados por el gobierno. Ofrecen diferentes formas de pago de intereses y algunos incluso protegen contra la inflación. ¿Cuántas opciones? Ahora me pregunto, ¿cómo se determina el precio de estos instrumentos que pagan intereses? ¿Es igual que con los CETES? Buena pregunta. Aquí entran los conceptos de precio limpio y precio sucio. Precio limpio y sucio. Suena complicado. No te preocupes, es más sencillo de lo que parece. El precio limpio es el precio base del bono, sin incluir los intereses que se han acumulado desde el último pago. El precio sucio sí los incluye. Es como si compraras un coche usado. El precio limpio sería el valor del coche en sí, y el precio sucio incluiría el costo de las reparaciones. Ya entiendo. Como un precio base y un precio final. ¿Y por qué es importante esta distinción? El precio limpio se usa para cotizar los bonos en el mercado porque es más estable. Es más fácil de seguir y comparar. El precio sucio se usa para liquidar las operaciones. Refleja el precio real que se paga. Entonces, si quiero comprar un bono, me fijo en el precio limpio para saber su valor, pero al final pago el precio sucio. Exactamente. Es importante entender esta diferencia para comprender cómo funcionan estos instrumentos. Totalmente de acuerdo. Hoy hemos aprendido mucho sobre los instrumentos financieros del gobierno mexicano. Los CETES, los bonos EM, los bondes D. Y no olvidemos los UDIbonos y los BEPAS. Ofrecen diferentes niveles de riesgo y rentabilidad, hay para todos los gustos. Un montón de opciones. Pero antes de emocionarnos e invertir en todo, me gustaría hablar de cómo se calcula el precio de un bono EM. Se usa una fórmula similar a la de los CETES. La fórmula es un poco más compleja, pero se basa en los mismos principios. En el caso de los bonos EM se consideran los pagos de intereses periódicos y el valor nominal al vencimiento. ¿Nos puedes dar un ejemplo? Claro. Imagina un bono MEM con valor nominal de 100 pesos, tasa de cupón del 8%, un plazo de 1092 días y que el rendimiento que los inversores quieren es del 9%. Y con esos números, ¿qué hacemos? Primero, calculamos el valor de los cupones. En este caso serían 4 pesos cada 182 días. Luego, con una fórmula especial, calculamos el valor presente de todos los pagos de intereses futuros. A eso le sumamos el valor presente del valor nominal al vencimiento y obtenemos el precio sucio del bono. ¿Y cómo tenemos el precio limpio? Al precio sucio le restamos los intereses acumulados desde el último pago. Por ejemplo, si evaluamos el bono el 15 de febrero y se emitió el 27 de enero, los intereses acumulados serían de 0.47 pesos. Restamos eso al precio sucio y obtenemos el precio limpio. Entonces, para el precio de un bono EM se considera la tasa de cupón, el rendimiento que quieren los inversores, el plazo del bono y los intereses acumulados. ¿Cuántas cosas? Exacto. Es importante comprender estos conceptos para tomar buenas decisiones de inversión. Sin duda. Hoy hemos aprendido muchísimo sobre los instrumentos financieros del gobierno mexicano, desde los CITES, que son la opción más segura, hasta los bonos EM y bondes D, que ofrecen diferentes niveles de riesgo y rentabilidad. Sin olvidar los UDIbonos y los BEPAS, hay opciones para todos los inversionistas. Un abanico de posibilidades. Hablando de informarse bien antes de invertir, ¿recuerdas que mencionamos CETES directo? Sí. Dijiste que era una forma de que la gente común, como tú y yo, pudiéramos comprar instrumentos del gobierno sin intermediarios. Exactamente. Es una plataforma en línea. Puedes comprar y vender CETES, bonos EM, bondes D, UDIbonos y BEPAS directamente con el gobierno. Suena muy bien, pero es realmente tan fácil a veces cuando algo suena demasiado bueno. Entiendo tu duda, pero CETES directo es muy accesible. Abres una cuenta en línea, depositas fondos y empiezas a invertir. En minutos. Es como comprar en línea, pero en lugar de ropa, compras instrumentos financieros. ¿Y las comisiones? ¿Hay algún costo extra por usar la plataforma? No, para nada. Las comisiones son muy bajas, mucho más bajas que las de las casas de bolsa. Es como si el gobierno te dijera, queremos que te beneficies sin que te cueste un dineral. Me convenciste. Voy a investigar CETES directo. Suena a una gran oportunidad. Te lo recomiendo. Es una excelente forma de empezar a invertir en instrumentos seguros y rentables. Y si te animas, en la próxima parte del Deep Dive podríamos explorar la plataforma y te mostramos cómo dar tus primeros pasos. Me encantaría. Ya me imagino comprando mis primeros CETES desde mi celular.
Pero antes de eso me gustaría volver a la historia de los CETES. Dijiste que nacieron en un momento complicado para México. Sí, a finales de los 70, México estaba en una crisis económica fuerte. Inflación altísima, deuda pública descontrolada, la gente preocupada. El gobierno necesitaba una solución para obtener financiamiento. Y ahí nacieron los CETES. ¿Y cómo lograron los CETES cambiar la situación? No fueron una solución mágica, pero sí muy efectiva. Ofrecieron una tasa atractiva y un plazo corto. Atrajeron a inversionistas que buscaban una alternativa segura en pesos. Esto le dio al gobierno los recursos que necesitaba. Y así pudieron empezar a controlar la inflación. Increíble cómo un instrumento tan simple pudo tener un impacto tan grande. Y a pesar de las dificultades que ha tenido México, los CETES se han mantenido como una inversión confiable y de bajo riesgo. Una historia de éxito financiero. Hablando de éxito, ¿qué consejo le darías a alguien que empieza a invertir en estos instrumentos? No te lances sin paracaídas. Investiga bien antes de invertir. Entiende las características de cada instrumento, los riesgos y las ganancias. Es decir, no invertir sin saber, hay que conocer el terreno. Exacto. Es importante tener una estrategia clara. Y diversificar para reducir riesgos. No poner todos los huevos en la misma canasta. Y no olvidar plataformas como CETES Directo facilitan el acceso a estos instrumentos. Correcto. No hay excusas para no empezar a construir un futuro financiero sólido. Recuerda, el que no arriesga, no gana. Pero con conocimiento y cuidado. Excelente consejo. Hoy nos vamos con mucha información valiosa y con ganas de poner en práctica todo lo aprendido. Me siento listo para explorar el mundo de los CETES y otros instrumentos del gobierno. Me da gusto escuchar eso. Si tienes alguna duda, consulta con un asesor financiero. Es como un guía en el mundo de las finanzas. Gran consejo. Nos vemos en la próxima entrega de The Deep Dive para seguir explorando el mundo de las finanzas. Hasta la próxima. Oye, me acabo de dar cuenta de que no hemos hablado de algo importante, los impuestos. Ah, sí, los impuestos. Un tema que a veces preferimos evitar. Pero cuando invertimos, es súper importante entender cómo afectan nuestras ganancias. Claro, porque no es lo mismo ganar 100 pesos que ganar 80 después de pagar impuestos. ¿Cómo funcionan los impuestos cuando invertimos en instrumentos del gobierno? Buena pregunta. En México, las ganancias que obtienes de estas inversiones pagan impuestos sobre la renta y ISR. ¿Y cómo se calcula? ¿Hay un porcentaje fijo? No, no es un porcentaje fijo. Depende del instrumento y del plazo. Por ejemplo, con los CETES, el ISR se calcula con una tasa fija sobre la ganancia que obtienes al vencimiento. Pero esa tasa cambia según el plazo del CETE. A mayor plazo, menor tasa de impuesto. O sea, si invierto en un IPET a 28 días, pago más impuestos que si invierto en uno a 182 días. Exactamente. Es un pequeño incentivo para inversiones a largo plazo. Y hablando de plazos, ¿qué pasa con los bonos que pagan intereses cada cierto tiempo? Como los bonos E y los bondes D. Ahí está mi duda. Si me pagan intereses cada mes, también pago impuestos cada mes. Sí. Con los bonos que pagan intereses periódicos, el ISR se calcula sobre cada pago. Y la tasa también depende del plazo. Entiendo. Entonces, hay que considerar los impuestos al evaluar la rentabilidad. No solo la tasa de interés, sino también el impuesto. Exacto. Hay que hacer bien las cuentas. Tener una idea clara de cuánto vamos a ganar después de pagar impuestos. No hay que dejarse llevar solo por la tasa de interés. Un punto clave. Hoy hemos aprendido un montón sobre los instrumentos financieros del gobierno mexicano, cómo funcionan, los tipos que existen, cómo se calculan los precios y el tema de los impuestos. Ahora sí me siento más preparado para tomar decisiones financieras. Me alegra. Recuerda que el conocimiento es poder, y en las finanzas ese poder te ayuda a construir un futuro más seguro para ti y tu familia. Totalmente. Hoy nos vamos con una visión mucho más clara. Ya no me siento tan perdido en el mundo financiero. Me da gusto. Y recuerda, si te surge alguna duda, siempre puedes consultar a un asesor financiero. Es como tener un coach que te guía hacia el éxito financiero. Gran consejo. Nos vemos en el próximo The Deep Dive para seguir aprendiendo sobre finanzas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.